Según el estudio Jóvenes Rurales en Ecuador, realizado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMISP, el 25.6% de la población es considerada joven, con rangos de edades de entre los 15 y los 29 años. De este porcentaje, el 9.15%, que equivale a 1.5 millones, son jóvenes habitantes de las áreas rurales. Se estima que 1 de cada 4 jóvenes rurales en el país no estudian ni trabajan, y quienes trabajan lo hacen en empleos inadecuados. En la actualidad lo que está ocurriendo es que los jóvenes están migrando, se van para estudiar, a trabajar en las ciudades y no retornan al campo. Muchas veces porque no ven en el campo su futuro, no ven que les genere algún valor. Entonces es importante que los jóvenes vean que hay un espacio todavía en el campo, que no necesariamente es solo dedicarse a la agricultura primaria, sino que pueden generar valor, proveer servicios y también regresar a su comunidad para poder ayudar a los que están ahí. El Grupo de Diálogo Rural de Ecuador y Congope están promoviendo la organización de los jóvenes rurales como una estrategia para mejorar sus oportunidades y condiciones de vida. Con este propósito se han organizado varias actividades. En un primer taller se lograron identificar 70 emprendimientos de jóvenes rurales de la Sierra, Costa y la Amazonía, en el que se visibilizó sus problemáticas. Organizamos un encuentro para la sostenibilidad de organizaciones de productores y jóvenes emprendedores rurales. La idea es poder intercambiar experiencias entre diferentes organizaciones de Ecuador, Perú, Brasil, y también para que los jóvenes se vayan involucrando en estos procesos. Y queremos ver la manera de dar una sostenibilidad a estas organizaciones, haciendo que los jóvenes también se integren y no se vayan. Tras varios meses de seguimiento, Congope, RIMISP y el gobierno provincial de Manabí organizaron un nuevo taller en Puerto Viejo, donde se logró la participación de 140 jóvenes emprendedores, con quienes se conformó la Red Nacional de Jóvenes Emprendedores Rurales RENAGER. Los propios jóvenes dijeron que necesitaban una instancia que pueda intercambiar opiniones, pueda articular esfuerzos directamente con los tomadores de decisiones. Varias instituciones han firmado un acta que es de aliados a la red de jóvenes emprendedores rurales. Están algunos ministerios, el propio Ministerio de Agricultura, también está la Secretaría Técnica de Juventudes, adicionalmente también está el MIPRO, está el Ministerio de Educación, por mencionar algunas. Y también estamos procurando sacar adelante esta iniciativa con organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y algunas otras que se van sumando cada vez más. La idea es que podamos consensuar y llegar a un acuerdo para ver qué puede aportar cada entidad para poder sacar adelante esta red. Y yo celebro esta iniciativa porque precisamente eso es lo que busca. Estas grandes cosas, innovación, investigación, encadenamiento productivo, unir lazos con la cooperación internacional. Muchas gracias. Buscar diferentes canales de apoyo, por ejemplo, en el sector de canalizar apoyos de capacitación y asistencia técnica con diferentes ONG, con diferentes instituciones, con diferentes departamentos del gobierno. La organización y la alianza es la base para el desarrollo de los emprendimientos. Por eso, RENAGER eligió sus representantes que encabezarán los procesos que hay que realizar para impulsar su vida organizativa y el trabajo de cada uno de sus miembros. Nuestro objetivo es poder hacer una base de datos para finalizar más o menos en diciembre con alrededor de unos 200 emprendimientos rurales de todo el Ecuador y ver en qué condiciones están y en qué clasificaciones tienen ellos. También buscar lo que es capacitación y asistencia técnica para los compañeros, porque de pronto no todos están en el mismo nivel de búsqueda de ayuda, entonces tenemos que, como le digo, clasificarlos y direccionar diferentes tipos de ayudas con diferentes instituciones que se están agregando día a día a lo que es la RENAGER. Y es ahí donde queremos nosotros apoyarlos a ellos y también darle a conocer a la ciudadanía
que no solamente se puede venir a la ciudad a trabajar, sino que desde el campo también se puede lograr un emprendimiento y sacarlo a flote y traerlo a la ciudad a vender sus productos. En los países en desarrollo aumentará en 900 millones. Hoy, casi 1.000 millones padecen de malnutrición y 400 millones... Soy representante de la Corporación de Productores y Comercializadores Orgánicos Biotaita Chimborazo, que queda en la provincia de Chimborazo, en el cantón Colta. Nosotros trabajamos específicamente en 3 cantones, que son Riobamba, Colta y Guamote. Son 53 comunidades. Bueno, dentro de nuestras actividades, la corporación Coprovich, su actividad es la producción, comercialización y la exportación de cereales, entre ellas la quinoa orgánica. Bueno, es un evento que apoya mucho, directamente está enfocado a los pequeños emprendimientos, porque muchas de las veces los pequeños emprendedores tenemos producto, pero sin embargo los consumidores o la gente no conoce mucho de esto. Las entidades públicas o las entidades de apoyo también, cuando no tenemos este tipo de participaciones, muchos no conocen y muchos no tenemos este tipo de apoyo. Sin embargo, cuando hacen estos eventos, da el realce a los productos, dan a conocer nuestros productos a los consumidores, ayudan mucho para todo lo que es la cadena de productiva. Ñukanchik proyectopi llankakunchik akakana experience shutimikan. Chaypi ñukanchik chusku watakunata llankakunchik, yachaymanta mikunamanta, agriculturamanta, ñukanchik hambi yachaymanta, operadora de turismo pi kaymanta ñukanchik wambrakuna pura ta shuklaya kunan pacha shuk shinama yuyanchik. Chay yuyaywan ashtawan ñawpaman katinkapak sumakma. Chaymanta ñuka kushilla kani. Anki rimashpalla, ñukanchik shunqu ukupi sinchiachishpam katinchik. Ñukanchik sinchima kanchik kunan. Ninchik mana ñukanchiklla kanchik. Shuktikkuna ña ashtawan ñawpaman katikun kuna. Kallarikunchik, shinapash kay sumakma kashka.